dentro de un ratito cuando arranquemos. Yo ya encontré los valores, o sea, dimensioné la unión y pide la eficiencia. Y según la clase que está grabada, tenemos que tener la carga nominal y la carga mínima. Y mi duda es cómo encontrar esa carga mínima, porque usted dijo que podían ser varias las combinaciones, ya sea de arrancamiento, de corte en los roblones, y puede ser tanto en la chapa y en el cubre junta. Entonces pueden ser muchas las combinaciones posibles. Entonces, ¿cómo encontrar esa carga mínima en base a tantas combinaciones que puede haber? Bien, bueno, lo tomemos como primer tema. Cuando tenemos una unión, supongamos que esta es nuestra chapa y está unida a otra chapa de alguna manera, ¿no es cierto? Acá, supongamos que esta es la otra chapa. Y está unida, por ejemplo, con, pongámosle acá, 4 elementos. Esta unión puede fallar por ejemplo, corte, que se produzca corte en los roblones esto, o puede producir, ante la acción obviamente de las cargas, ¿no? Puede producir un aplastamiento en esta zona, o puede producir cizallamiento, o sea que se corte la chapa. Supongamos que esto, cuando yo tire para allá, esto se produzca un corte acá. O sea, hay distintas posibilidades que ustedes son las que tienen que ir verificando, y para lo cual van a diseñar la unión. O sea, van a calcular el diámetro de los pernos o la disposición, de acuerdo a la disposición que ustedes adopten, van a tener el número de pernos, las distancias a los bordes, todo. Y en base a eso ustedes van a definir, por ejemplo, espesores, el espesor de esta chapa, por ejemplo, el ancho de esta otra. O sea, todas las condiciones que necesita la unión para poder funcionar. Ahora, como la chapa se ve debilitada porque yo acá la estoy perforando, por ejemplo, la sección real que tiene la chapa tiene una capacidad propia de resistir un esfuerzo, que va a ser directamente la tensión que yo voy a tener ahí en esa chapa, va a ser directamente igual a la fuerza T, ¿no es cierto? Si esta es la fuerza T, dividida en el área total, que es esta. Esa tensión tiene que ser obviamente menor que la visible, ¿no es cierto? Pero en esta sección, por ejemplo, la sección transversal se ve disminuida, por lo tanto, la tensión que yo voy a tener acá no va a ser la misma que la que voy a tener acá. Entonces, la capacidad de carga que tiene esta chapa no es la que la da la planchuela completa, sino la que la da, por ejemplo, la planchuela debilitada, o, por ejemplo, la posibilidad de que esto se rompa por corte en los roblones, o que se rompa por corte, ya sea de cizallamiento acá o aplastamiento en los distintos puntos en contacto con los pernos. Entonces, la capacidad que tiene es menor que la capacidad propia de la chapa completa. Entonces, a la eficiencia la vamos a definir como el cociente entre la fuerza que puede absorber la carga total, ¿no es cierto?, que puede absorber la chapa completa, sin ninguna perforación, sin ninguna perturbación, ¿no es cierto?, y la fuerza que realmente puede tomar la carga ya de la unión en sí. O sea, acá voy a tener una T máxima, ¿no es cierto?, para la condición ya de la unión, ¿no es cierto? Esto es la chapa debilitada. O la falla, ¿no es cierto?, la que tienen que considerar ustedes como falla por corte, o falla por aplastamiento, etcétera, etcétera. Cualquiera de las condiciones de falla que ustedes pueden analizar, ¿no es cierto?, es la que nos va a dar la fuerza que yo voy a poner acá como elemento de control, ¿no es cierto?, con respecto a lo que sería
la T la nominal, llamemos, que es la que corresponde a la chapa sin, o sea, es el caso de la chapa en este sector sin perforar. O sea, esto es una carga que va a ser obviamente mayor que esta otra, porque la capacidad de carga que tiene ya la unión se ve disminuida justamente por todas esas condiciones, ya sea por la chapa debilitada, por la falla por corte, o por la falla por aplastamiento, o por arrancamiento, todas las condiciones que ustedes puedan tener en cuenta. Y esto es un valor que obviamente es menor que 1, menor o igual, o sea, igual no puede ser porque ustedes tenían ya la perforación, entonces siempre esto es menor que 1. Y normalmente uno lo mide de forma porcentual. O sea, una eficiencia de, por ejemplo, un 70%, ¿qué quiere decir? Que la carga total o máxima que yo puedo absorber en la unión es un 70% de la carga que yo podría absorber con la planchuela sola, completa. Entonces hay que buscar que esa eficiencia sea lo más cercano a 1 posible, lo cual implica que la unión es mejor, ¿no es cierto? Está mejor diseñada cuando ese valor es cercano a 1. ¿Quedó claro? Sí, sí, mi duda más que nada iba por cómo se encuentra el numerador de esa relación, digamos, porque como puede haber muchas posibilidades de falla, e incluso usted dio, en la clase dio 4 casos, pero podía haber más, podía haber combinación en una fila de corte en los roblones y en la otra de arrancamiento o al revés, entonces eran muchas las posibilidades. Mi duda era, cuál de todas tomar para encontrar la mínima, digamos. En ese caso usted puso la mínima, aquí puso la máxima. No, en realidad la máxima carga que puedo tomar de acuerdo a o sea, en realidad sí, tenés razón, o sea, yo me expresé mal acá. O sea, de todas estas capacidades, ¿no es cierto? La menor, acá sí, tendría que poner acá la menor, perdón. La menor de todas estas, ¿no es cierto? Porque claro, va a fallar, cuando yo alcance este valor, ¿no es cierto? Va a llegar a fallar. O sea, si alguna de estas otras capas tiene mayor capacidad, obviamente que con la menor es la que produce la falla. Las combinaciones que ustedes pueden armar pueden ser varias. Supongamos, si yo digo acá que acá esta línea falla por arrancamiento y estas dos por aplastamiento, entonces la capacidad de carga, fuerza T esa, ¿yo cómo la voy a calcular? Supongamos que esto tiene un diámetro pi, ¿no es cierto? Y que esto tiene un espesor E, y la distancia de acá hasta acá es la distancia D, supongamos. Entonces, la capacidad debida al arrancamiento de acá de estas dos, ¿a qué va a ser igual? Bueno, acá tengo 4 secciones que son las que están fallando, ¿no es cierto? Sería esta, la de atrás, esta otra y esta otra. O sea, acá yo tengo la fuerza T máxima, digamos, para esa situación, va a ser igual. Tengo 4 secciones cuyo espesor es E y cuya longitud es D, entonces 4 por E por D son las áreas que están sometidas a ese arrancamiento, multiplicado por la tensión admisible al corte de la planchuela. Eso es lo que resiste esta parte por arrancamiento. A esto le tengo que sumar lo que se generaría por aplastamiento de estos otros dos. La sección que está sometida a aplastamiento hemos dicho que era el diámetro multiplicado por el espesor. Y tengo 2 pernos acá, entonces sería 2 por E, que es el espesor de la planchuela, y por phi, que es el diámetro del roblón, multiplicado por la tensión admisible, eso sería el área que está disponible, ¿no es cierto?, multiplicado por la tensión al aplastamiento. Entonces, fíjense que acá yo tengo una fuerza debida al corte que se genera acá en el arrancamiento y una fuerza debida al aplastamiento que estoy generando en esta zona.
Si yo calculo esto, acá me va a dar un valor. Tantos kilonewton, X kilonewton. Esa carga, ¿no es cierto?, puede ser mayor o igual o menor que esta otra, que es la T máxima que yo tengo debida a la tensión nominal, que es la carga que puede absorber o admitir la planchuela. Pero puede darse el caso, por ejemplo, que cuando yo analizo la sección esta, la T debida a esta le llamamos T1, ¿cierto? Puede haber una T2 que esté dada por la falla por tracción en la planchuela acá. ¿Cuánto vale esa falla? Esa carga, digamos, por falla. Sería el ancho, pongámosle que esta distancia es A, ¿no es cierto? A, la distancia es el ancho de la planchuela. Sería A menos 2 veces el diámetro, que son las perforaciones. Ese sería el ancho disponible para sometido a tracción, multiplicado por el espesor E y por la tensión admisible del material. Esa sería otra fuerza, digamos, que es la que puede absorber. Obviamente que esta fuerza es menor que esta otra. Ahora, esta puede ser menor o puede que no. Entonces, entre estas dos que yo estoy analizando, esta es más desfavorable, por lo tanto, esa es la que yo tendría que poner acá. Bien, puede haber otra, por ejemplo, que se produzca corte en los 4 roblones. Puedo tener una T3 que sea igual a ¿cuánto vale el área que está sometida a corte? Acá tengo un solo plano de unión entre las dos chapas. Por lo tanto, hay una sección de roblón que va a estar sometida a corte. Tengo 4 roblones, o sea, 4 por. La sección va a ser, el área de la sección transversal sería pi por el phi al cuadrado sobre 4. Son 4 roblones y el área de cada uno es esa. Y a esto lo tengo que multiplicar por la tensión admisible al corte del roblón. En este caso la tensión era de la chapa, porque acá lo que se está cortando es la chapa. Lo que se corta en este caso es el roblón, se secciona el roblón. Este valor puede dar otro valor distinto de este otro, capaz que este es menor que este, o este es menor que este, no sé, cualquiera de todos estos, ¿no es cierto?, puede ser el menor de todo eso, puede ser que me defina cuál es la eficiencia de esa unión. Y así podría ser otra combinación, no sé, que se corten estos dos y se produzca arrancamiento en este dos de atrás, por ejemplo. Bueno, y así como eso pueden generar una serie de variantes. Entonces, la menor de todas esas va a ser la que entra en el cálculo de la eficiencia. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿qué más? Yo tengo una consulta, profesor. Te escucho. Sí, buenas noches. Buenas Se noches. trata del punto 1 del trabajo práctico número 4. En, Sí, en el punto donde pide el módulo resistente de la viga principal. Yo, visualizando la viga principal, tengo los dos apoyos y, y hay un voladizo. Bueno, las reacciones de arriba, que son las vigas secundarias, yo les tengo que sumar el entablonado, que vendría a ser el peso propio, digamos, de la viga secundaria. Tengo que sumarle lo del entablonado también. bien. Acá tenemos una situación. Acá hay una viga, en este caso supongamos que tiene el voladizo por acá. Esa viga recibe las correas que están en el otro sentido. Y a su vez, estas otras reciben el entablonado que está por encima. Acá supongamos que yo tengo dos columnas que están soportando esa viga. Y acá he aislado
la zona de influencia de esta, porque al otro lado, ¿no es cierto? Acá tengo otra viga similar, ¿no es cierto? Acá está la otra viga que recibe la otra parte del entablonado. Entonces acá tengo esta distancia, es la que influye como carga sobre esa viga. Entonces lo que yo tengo que buscar es cuál es la acción que tengo de todo lo que tengo por encima sobre la viga que quiero calcular. En mi modelo, yo voy a dibujar mi viga. Acá voy a poner la reacción de cada una de estas correas que está actuando sobre esa viga y tengo que calcular cuánto es esta reacción. Esta reacción está compuesta por lo que el entablonado aporta o manda, digamos, a su área de influencia también. Entonces, esta es la reacción de esta parte de la correa y de esta otra parte de la correa sobre ese cemento. Y esta está compuesta por peso propio de la viga esta, más el peso propio de la madera que tengo encima, más la sobrecarga que corresponde al destino que le voy a dar a ese entrepiso. Entonces, estas fuerzas están compuestas por todo lo que yo tengo por encima, considerando, digamos, la zona de influencia. O sea, desde acá hasta acá. No sé si quedó claro ahí, esa era la consulta. Sí, sí, esa era la pregunta, esa era la duda. O sea que tengo que sumar a todas las cargas de la viga secundaria, del entablonado y de la Claro, carga. exacto. Supongamos que esta distancia, ¿no es cierto? La distancia que separa las dos vigas, o sea que es esta misma distancia, esta distancia le llamemos LC, que es la luz de la correa, ¿no es cierto? Y supongamos que esta distancia es la distancia que es la luz del entablonado, o sea, le llamemos LE. El entablonado apoya en cada una de las correas, entonces considero como si fuese una viguita simple que tiene los apoyos en cada una de las correas. ¿Cuánto vale entonces la reacción? Yo lo que tengo que buscar aquí, cuánto aporta esta correa y cuánto aporta, mejor dicho, la mitad de una correa y la mitad de la otra. O sea, en realidad es la reacción de una correa. Va a ser, entonces, supongamos que esta sea la fuerza RC. ¿Cuánto vale RC? RC a qué va a ser igual. El peso propio del entablonado lo podría tener en cuenta. Supongamos que esto tiene un espesor, la tabla esta tiene un espesor E, es del entablonado. Sí. Entonces, y tiene un peso propio que es justamente el peso específico de la madera, ¿no es cierto? Entonces, sobre la correa esta, hay una área de influencia que sería este pedacito, que es la distancia entre las dos correas. O sea, toda esta área es la que cae sobre esta correa y es la que genera la reacción que estoy analizando. Bien, entonces, la parte que corresponde a peso propio sería igual. Peso específico de la madera por el espesor del entablonado y por el área correspondiente a esta distancia, que esta distancia le llama, acá estaba, LE, la luz del entablonado, que la distancia entre las correas, multiplicado por esta longitud, LC. ¿No es cierto? O sea, yo lo que estoy considerando acá como reacción acá va a ser todo este tramo. Por Claro. LC. Es el área, fíjate que por las unidades, acá yo voy a tener, esto tiene que ser una reacción, por ejemplo, que la mida yo en kilonewton. El Sí, peso específico va a ser kilonewton sobre metro cúbico. sí. Esto va a estar en metro, esto en metro y esto en metro, entonces la reacción nos va a dar en kilonewton, todo eso. Claro, ¿Ya? claro. Bien. ¿A esto qué le tengo que sumar aparte? El peso propio de, en este caso, la correa. También. Entonces, ¿qué tengo?
peso específico de la madera. La correa esta, ¿no es cierto? Esta correa va a tener una sección que le llamemos A de la correa y B de la correa. Entonces sería A de la correa por el B de la correa por la longitud, LC. Sí. Y de vuelta, ya tenemos un peso específico, ¿no es cierto?, en kilómetros sobre metro cúbico, por metro y por metro, me da un newton. Ya tengo el peso de la correa. Ahora le voy a sumar el efecto de la sobrecarga, porque en esta parte del tablonado va a haber algo arriba, ¿no es cierto?, que va a ser, supongamos que sea el destino, que creo que no recuerdo 2 cuánto es. kilonewton, creo que. Bien, entonces a eso le tengo que sumar lo que sería la sobrecarga P sub 0. Sí. P sub 0, ¿en qué se mide? En kilonewton sobre metro cuadrado. O sea, yo tengo una superficie de entablonado que recibe una carga arriba distribuida uniformemente. Entonces, esta carga que está en kilonewton sobre metro cuadrado la tengo que multiplicar por el área correspondiente. Y el área correspondiente va a ser la LE, que es la distancia entre las correas, y la LC. Perdón, acá no es más. Entonces, una carga por metro cuadrado, por metro y por metro, me da una carga en kilonewton también. Entonces, esa va a ser la reacción de todo el sector este, cargada puntualmente sobre la viga principal. Ahora sí, profesor. Muchas gracias. No, de nada. Bien. ¿Qué más? Profe, al principio del punto 1, cuando hacemos la parte del TP4, la parte del entablonado, nosotros suponemos como ancho de las tablas vendría a ser 1 metro y el espesor nos da 0,012 metros. ¿Está bien así supuesto o tratamos de darle otro valor? Bueno, ese otro tema ya también lo habíamos visto y es indistinto considerar un ancho unitario de 1 metro o considerar, por ejemplo, el ancho de la tabla. Por ejemplo, si yo tengo una tabla que tiene, en este caso, la distancia de apoyo, ¿no es cierto?, de apoyo es la luz del entablonado, como teníamos recién. Acá tenemos, acá estaría acá, esto sería lo que es la correa. ¿Cierto? Esto sería la correa. Entonces el entablonado está apoyado acá, y la luz, por lo tanto, sería la luz del entablonado ese. Tengo un espesor del entablonado, y tengo un ancho, ¿no es cierto? De acá hasta acá, esto le vamos a llamar el ancho del entablonado. Si yo considero este ancho del entablonado, o sea, una primera opción, el ancho del entablonado igual a 1 metro, o sea, como si fuese un ancho unitario, sobre 1 metro yo voy a tener una carga Q sub 0, o mejor dicho, Q del entablonado, igual a Q sub 0, que es la carga por metro cuadrado, multiplicado por el ancho que corresponde, el ancho del entablonado, porque esto yo lo tengo que modelar como una viguita simple, cuya luz es la luz del entablonado y cuya carga Q del entablonado es lo que tengo distribuido acá arriba. Ese Q del entablonado lo encuentro como la carga superficial por metro cuadrado multiplicada por el ancho del entablonado. Si el ancho es 1 metro, la carga que voy a tener va a ser multiplicada por 1 metro. Si yo ahora, en vez de considerar 1 metro, tomo que el ancho del entablonado es igual, por ejemplo, a 0,15, la tabla de 0,15 metros, la carga que voy a tener Q sub E va a ser igual a Q sub 0 por 0,15. En este caso. En este caso, este valor sería 1 metro. En este caso sería 0,15 metros. Por lo tanto, la carga del entablonado ahora va a ser más chica, porque acá estoy multiplicando por 1 metro y acá estoy multiplicando por 15 centímetros nada más. La carga esta grande me va a generar un momento grande. La carga esta que es más chica me va a generar un momento chico. ¿No es cierto? Esto me genera un momento igual
a QE por L al cuadrado, LE al cuadrado sobre 8. Igual a esta. Pero si esta QE es grande, este momento es grande. Si esta QE es chica, el momento va a ser chico. Pero está de acuerdo al ancho de tabla que está tomando, o sea, la carga real que va a tomar esa tabla. Luego, cuando yo calculo el W, ¿cierto? En este caso, el W, que es el módulo resistente en este caso de la madera, ¿a qué va a ser igual? Al ancho E, al ancho por el espesor del entablonado al cuadrado sobre 6. Si el ancho E es grande, o sea, 1 metro, el W es grande. Si el ancho E es chico, 0,15, el W va a ser chico. Y la tensión yo la calculo como M sobre W. Si con un ancho de 1 metro, este ME está calculado con 1 metro acá, en este caso el W también está calculado con 1 metro. O sea, ahí se simplificarían los dos anchos. En este caso, ¿no es cierto? El ancho es 0,15, el momento está generado por un 0,15 acá, y cuando lo divida acá, voy a dividir en el ancho E que es 0,15, o sea, se simplifican, o sea que es indistinto del ancho de madera que yo tome. ¿Está? Porque si tomo el ancho de 1 metro, la carga que toma es grande, el momento es grande, pero el W también es grande. Si tomo una tabla de 10 centímetros, o de 15, o de 20, lo que sea, el ancho ese me va a dar una carga chica, un momento chico con un W chico. O sea que siempre el ancho E se simplifica. O sea que es indistinto considero la tabla grande o la tabla chica. Siempre se va a simplificar el ancho. ¿Está claro? Bien. Profe, quedan Sí, menos sí, de dos muchas minutos. gracias. Bueno, nos conectamos nuevamente a la misma sala. ¿Está? Si tiene más consulta, obviamente. Sí, de ese práctico, sí, profe. Casualmente de ese. Yo estoy muy perdido. Bueno, Ahí en ese ejemplo, la luz del entablonado vendría a corresponderse a la distancia que hay entre las vigas superiores, en el ejemplo. claro, claro. Sí, yo considero que la tabla esta está apoyada en esta correa y en esta otra. Ya que del otro lado hay otra correa, entonces o hay otro tramo igual. La luz que considero es la luz que es la distancia entre las dos correas. Ahí me dice alguien, Maxi Cabrera me dice que la mínima en el libro de Guzmán aparece como la rotura por tracción en la zona donde hay más roblones. Bueno, esa es una situación que, volviendo al problema anterior, ¿no es cierto?, de la unión, es una situación en la cual yo he considerado la cantidad de perforaciones que tengo. A ver, Sí, sí. En otros problemas, hay siempre por ahí el profesor o usted o el profesor de teoría, saben dejar un paso a paso. Por ejemplo, primero, no sé, en el tema del remache, que se calcula el corte del remache, después el aplastamiento y así. bien. Entonces, yo para poder guiarme, para ver si voy haciendo todos los pasos o si me falta alguno. Bueno, en el caso del entablonado, nosotros partimos desde arriba hacia abajo, o sea, tengo la tabla, tengo la correa, y sobre esto tengo, o debajo, mejor dicho, tengo las vigas principales. Supongamos que esta sea un perfil, puede ser un perfil WT. Bueno, ¿qué hay que calcular primero? Primero hay que ir al entablonado.
el entablonado. Para el entablonado, ¿qué tengo que determinar? El espesor. Entonces, primero definimos la luz del entablonado, la carga del entablonado, y la carga del entablonado aquí era igual a la carga superficial multiplicado por, en este caso, esto es el ancho del entablonado. Con la carga esta, voy a calcular cuánto es el momento para el entablonado, y con el momento del entablonado voy a buscar el W necesario. El W necesario aquí era igual. Recuerden que en flexión habíamos definido que la tensión debido a flexión era igual al cociente entre el momento y el W. Entonces, si yo despejo acá, voy a tener el W del entablonado dividido en la tensión admisible de la madera. Del W, a su vez, era igual, en este caso para la sección rectangular, ¿no es cierto?, que es el entablonado, era igual al ancho del entablonado multiplicado por el espesor del entablonado al cuadrado sobre 6. Entonces, si ya tengo un W necesario, de acá despejo, conozco el ancho del entablonado, que ya lo he definido, ya sea 1 metro o el ancho de una tabla, de acá despejo el espesor del entablado necesario. Y con el con el espesor necesario, recurrimos a lo que uno encuentra en forma comercial y tenemos entonces de acá el TLE adoptado, el espesor del entablonado adoptado. ¿Está? Entonces, del entablonado que tenemos la luz, la carga la determinamos a partir de esta expresión, buscamos el momento, de ahí el W necesario, despejamos acá el espesor necesario y adoptamos el espesor comercial que esté más cerca. Para la viga secundaria, ¿no es cierto? La viga secundaria, el proceso es más o menos lo mismo. Tengo una luz de la viga secundaria y la carga de la viga secundaria, ¿a qué va a ser igual? Al área que le corresponde, ¿no es cierto?, que es el área de influencia de todo esto, que sería la distancia o la misma distancia que hay entre las correas. Por lo tanto, esto es igual a la luz del entablonado. Entonces, la carga que cae sobre esto, recuerden que siempre tengo que asimilar esto a un elemento en el plano, en donde para el entablonado, esto tengo la luz del entablonado. Para la correa, o la viga secundaria, tengo la luz de la viga secundaria. Entonces acá voy a tener, la carga es todo lo que cae del entablonado. Entonces acá tengo la luz del entablonado multiplicado por la carga superficial. Y nuevamente, de acá saco el momento de la viga secundaria, el W necesario, y de ahí adopto la sección. La sección en general es una sección rectangular, si fuese de madera, en donde yo tengo que definir un ancho B y una altura H, o sea, hay dos variables. En el caso del entablonado, a una de las variables que es el ancho la adopto, ya sea 1 metro o un ancho de tabla, y encuentro el espesor. En este caso, tengo dos variables, y lo que hago en general, puedo definir, por ejemplo, la relación, por ejemplo, B igual a H sobre 2. Supongo que la madera que voy a usar acá voy a tener un ancho que es la mitad de la altura, o la tercera parte, o lo que fuese. Entonces, a partir de esto, voy al W, ¿no es cierto? Del W necesario voy a buscar el ancho B y la altura H. Esto me define, ¿no es cierto?, el adoptado, porque esto siempre tiene que buscar lo que se encuentra comercialmente. Y bueno, de la misma forma, la tercera sería la viga principal, que recibe la carga
Ya sea que la Perdón. considere como... ¿Eh? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, disculpe una pregunta. Cuando usted encuentra el precio, cuando uno va a buscar el peso propio de la viga secundaria, o sería el G, es igual al peso específico de la madera por 2 veces B. Bueno, o sea, si yo defino esta altura igual al doble del ancho, bueno, sí, B sería igual a H sobre 2 por H sería el área total, por el peso específico. Yo acá, cuando pongo la carga Q, estoy considerando que dentro del paquete esto está puesto ya el peso propio. Si no, tendríamos que desdoblar y Ajá. considerarlo por separado el peso propio de la viga, igual que el peso propio del entabronado. En realidad, cuando uno hace estas consideraciones, tiene que aislar, digamos, considerarlo, si uno quiere hacer el trabajo más fino, más detallado, tiene que considerar el peso propio. Acá lo que yo he hecho es simplificar y poner una carga superficial que ya contempla el peso propio y la sobrecarga. Bien, bien, O bien. sea, un Q0 en general, es igual a un P sub 0, que es la sobrecarga, más un G sub 0, que es el peso propio. El peso propio no lo conozco si yo no lo he mencionado todavía. Bien, Por eso sí, es que sí. este carga Q, yo lo que hago es, al valor de la carga, de la sobrecarga, le incremento una parte y ya la considero a la carga esa sola vez. Y luego lo que hago es verificar dimensiones. Bien, bien, bien. Entonces, Gracias. ¿cuánto sería lo que se le, para que quede, digamos, en el ejemplo? Yo acá la sobrecarga que tenemos es de 2 kilonewton por metro cuadrado. ¿Esa es la que utilizaríamos como carga superficial? Claro, ese es el peso que va a soportar la estructura, o sea, la carga de uso, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, puede ser un dormitorio, puede ser para un baño o para eh, una cocina, ¿no es cierto? Si fuese un depósito, la sobrecarga esa ya pasa a ser más importante porque depende de lo que yo vaya a poner ahí. No es lo mismo un depósito de paquetes de algodón que a un depósito de bolsas de cemento. Entonces, un depósito común, capaz que tengamos el orden de los 5 kilonewton por metro cuadrado, en función de justamente el destino. Y el peso propio que estaría incluido en esta parte, en general para un entabronado de madera puede andar el orden de los 0,3, o sí, 0,3 o 0,4. O sea, un porcentaje más o menos de lo que es la sobrecarga que va a llevar arriba. ¿Mm? Pero después para verificar, una vez que yo adopte el espesor, porque yo el espesor no lo conozco, no conozco las dimensiones de esto, o sea, por lo tanto no puedo conocer cuál es el peso real de la estructura. Pero una vez que yo lo conozca, ya puedo calcularlo realmente y verificar que lo que yo haya adoptado para esto esté cubierto. ¿Mm? ¿Queda claro? Sí, sí, entonces en este caso quedaría con el 2 kilonewton por metro cuadrado hasta que después se lo haga más fino. Claro, puedo poner 2,4, digo 2 kilonewton más 0,4, por ejemplo, 0,3, para que de alguna manera lo tenga en cuenta. Luego, al final, cuando yo calcule todo y adopte los espesores, las dimensiones reales, puedo calcular el peso propio y verificar que eso haya estado cubierto, ¿no es cierto? O sea, que si yo he adoptado 0,3, bueno, que el peso de todo anda en ese orden o sea menor. Si fuese mayor, que el peso real sea, pongámosle 0,5, y bueno, ya tendría que verificar de nuevo si los momentos nuevos verifican que este W, ¿no es cierto? Con este W yo obtenga tensiones menores que el principio. Si no, tendría que redimensionar y adoptar un poquito mayor espesor o mayor altura de viga, etc. Ah, bien, 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 profe, gracias. Bueno. Listo. ¿Alguna otra duda? Sí, seguía con el tercer paso, era la viga principal. Bueno, es lo mismo que esta. Es igual que esto. Ahí pueden considerar como si fuese una carga distribuida o, como hicimos hace rato, una carga puntual que sería la reacción de cada una de las correas sobre la viga. Pero el proceso es el mismo.
Tengo que calcular el momento máximo, buscar el W. Ahora, si esto es un perfil, ya voy a la tabla. Con el W necesario lo voy a buscar en la tabla. Y de ahí adoptaré el perfil que cubra. Ya no tengo que calcular un ancho y una altura, sino que tengo que buscar un perfil que cubra el valor del W. Y en el caso que tengamos ya, por ejemplo, acá tenemos un peso que es del ladrillo común sobre la viga principal. Bueno, esa ya es una carga definida, yo ya la conozco, entonces puedo considerar el peso propio, va a ser el peso específico por el ancho de la viga, de la mampostería y la altura. Entonces eso me va a generar una carga distribuida que se va a sumar al efecto de la sobrecarga esa superficial. No sé si está claro. Sí, 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 sí. Bien. En las vigas de borde, si esta viga fuese la última, la que está en el borde, como la otra viga está del otro lado, esta toma solamente la mitad de la carga del entablonado. Si la viga es una viga central, va a tomar la mitad de aquí y la mitad de acá, o sea que toma un valor completo. Eso también tienen que tener en cuenta. Bien, ¿qué otro tema? Profe, antes que se corte el Zoom anterior, usted iba a hacer un comentario sobre el punto 1 del TP3, sobre lo que dijo el compañero que decía en el libro. Cierto, cierto, me hiciste acordar. Supongamos que mi unión, yo lo voy a dibujar así en planta, ¿no? Lo voy a dibujar viéndola desde arriba. Supongamos que esta sea la chapa, acá está la unión, y yo tengo un cubre junta. Bueno, acá en realidad esto sería una línea de trazo, porque no la veo, ¿no? Acá tengo un cubre junta, que la está tapando. Supongo que acá tengo 3 roblones, acá tengo 2 roblones. Bueno, de acá simétrico, obviamente. Una de las condiciones de falla de esta unión puede ser que se corte acá por tracción. Otra condición puede ser que esto falle por arrancamiento acá y corte en estos roblones. Si el libro dice que tengo que buscar la sección más desfavorable de la chapa, que donde está perforado, tiene más perforaciones, creo que eso es lo que decía ahí, yo estaría que en esta zona tengo más perforaciones, o sea, acá está más delimitada la chapa. Pero en realidad, la carga que yo tengo acá es menor que la carga total. Acá tengo la carga total T. Pero en la carga total T, acá, cada uno de estos roblones toma en este caso la quinta parte. Entonces, en esta parte, ya no tengo toda la carga total, sino que tengo una parte que ya la ha tomado esta, o sea, tengo nada más que 3/5 de la carga actuando acá. Entonces, no es que yo voy a considerar esta zona que tiene más perforaciones como la más desfavorable, porque en este caso la más desfavorable para eso sería esta, aunque tiene 2 perforaciones, pero tiene toda la carga actuante. Entonces, no es que yo voy a buscar aquí la condición, sino que tengo que ver qué es lo que pasa aquí adelante, por ejemplo. Y además puede darse el caso de que la falla por corte de los roblones sea más desfavorable que la falla por tracción por estas 2 perforaciones. Entonces, no siempre la falla por tracción en la línea donde tengo más roblones es la más desfavorable. O sea que no sé si el libro dice así tan taxativamente, pero no es siempre así, hay que analizar casos particulares, ¿no es cierto? Acá puedo tener una falla por arrancamiento acá, que puede ser muy importante. Supongo que yo tenga el agujero muy cerca del borde y se puede arrancar.
es cuando ustedes tienen, por ejemplo, la hoja en una carpeta. Ustedes están, el agujero, digamos, está muy cerca del borde, la tiran un poco y se arrancan las hojas. Bueno, ese es un proceso de falla por arrancamiento. O sea, no se corta la chapa, o en este caso la hoja de cuaderno, o la hoja de carpeta, mejor dicho. Yo tengo aquí, supongamos, tiene 3 agujeros. Cuando ustedes la tiran la hoja para allá, no se corta aquí. ¿Dónde se corta? Acá. Bueno, esa es una falla por arrancamiento. O sea, no es más desfavorable acá que yo tengo 3 agujeros, sino que ha fallado por el arrancamiento. Lo más desfavorable es el arrancamiento. ¿Está? Entonces, esa situación es la que yo tenía que calcular, con la cual yo tenía que calcular la eficiencia. ¿Está? O sea, no es una regla que yo tenga que buscar donde tengo la mayor cantidad de perforaciones en la chapa. Claro, esa era mi duda, si había como una regla a seguir para encontrar la carga mínima o era intuitivo. No, hay que buscar todas las capacidades en función de cada una de las situaciones. O sea, tracción, corte en todos los rolones, arrancamiento, aplastamiento también. Si yo tuviese, supongamos, una chapa cubierta, ¿no es cierto?, acá con un par de cubrejuntas. Y los cubrejuntas son muy chatitos, supongo que un espesor de chapa, bueno, acá me salió deforme esto, pero supongo que sea una chapa muy finita. Quizá el aplastamiento en el cubrejunta sea mucho más desfavorable que el efecto del corte, porque la chapa, al ser chatita, ¿no es cierto?, se va a abollar. Entonces se va a producir acá una deformación que genera que este agujero, ¿no es cierto?, que era redondito, va a quedar como ovalado. Se produce un aplastamiento. Entonces posiblemente la situación esa de aplastamiento sea más desfavorable que la falla por tracción. Entonces yo podría tener un espesor de chapa importante acá. Supongamos la relación entre lo que es la planchuela y lo que es la chapa, supongamos que esto sea así, y la falla por tracción, acá tengo la unión. La falla por tracción acá no se va a dar, se va a dar un aplastamiento, un corte, un arrancamiento, en este caso de la chapa del cubrejunta, y no va a fallar la chapa por tracción, porque el espesor que tengo ahí es grande. ¿Está? Claro, sí. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra consulta? No, pero yo no, profe, por lo menos. Yo todavía estoy en el punto 1 del TP4, así que ya con lo que vimos hace rato, yo estoy. Bien. Bien. ¿Algún otro? Yo no por ahora, profe. Bueno. ¿Qué más, chicos? ¿Nada más? Bueno, entonces, bueno, si Dios quiere, ya la próxima semana el ingeniero Segura va a empezar con otro tema.